Continuamos con más de Primera Página. En el segmento anterior, nuestro invitado, Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que la Asamblea era nula, la Asamblea Nacional, que nosotros no estábamos dentro de la Organización de Estados Americanos porque ellos desconocen al presidente Nicolás Maduro y además habían decidido salirse de la Organización de Estados Americanos y la Asamblea Nacional estaba en desacato. Y yo le pedía, por favor, con respeto, que en qué artículo de la Constitución se establecía el desacato de alguna institución, porque el desacato está dentro del Código Penal como una acción individual, no como una acción de instituciones o poderes en el país. Pero si es que existe, pues vamos a escuchar la explicación. Es muy sencilla. Cuando usted va a un parlamento, el parlamento que sea, puede ser un parlamento comunal, puede ser un parlamento europeo, puede ser las Naciones Unidas, lo primero que se hace es revisar el quórum, ¿verdad? Es decir, cuántas personas hay y si las personas que van a votar están válidas para votar, ¿verdad? Ahí se hizo un procedimiento sobre la base de 3 personas que fueron anuladas sus postulaciones y la decisión de su elección. Los diputados de Amazonas. Los diputados de Amazonas. Y en primer lugar, la Asamblea sencillamente los retiró, ¿verdad? Bueno, eso fue, por supuesto, a la Sala Electoral del Tribunal Supremo y cursó un proceso de tipo jurídico que no hace falta explicar con detalles. De manera incluso sorpresiva, un tiempo después, unas semanas después, la directiva de la Asamblea decide reincorporar sin que se hubiese pasado el proceso jurídico que estaba en marcha en ese momento. Y se reincorpora. Cuando eso pasa, hay 3 personas en la Asamblea que van a participar como diputados y esos diputados no podían estar ahí porque sencillamente no se había resuelto el asunto jurídico, que podrían tener razón o no, es un problema no resuelto. En ese momento, en cualquier parlamento del mundo, una directiva suspende, ventila el problema y lo resuelve. ¿Qué hizo la directiva? En lugar de resolver el problema, lo enredó mucho más. ¿Por qué? Porque decide que estos diputados vuelvan otra vez al cero. Mire, yo quisiera saber si en algún congreso eso puede ser permitido. Eso sencillamente, claro. Y eso viola una ley de la República, que es la ley que rige a la Asamblea Nacional. No, eso existe como ley. Mire, yo fui diputado del viejo Congreso, fui diputado de la Asamblea Nacional y fui diputado del Palatino. Y todos los congresos del mundo se rigen por un reglamento. ¿Y dónde está el desacato en la Constitución? El desacato precisamente es cuando la Asamblea Nacional desconoce un dictamen del Tribunal Supremo, que por supuesto es la última instancia en el país. En todos los países del mundo civilizado, ¿verdad? En todos los países del mundo civilizado hay una instancia superior de la justicia. En este caso, en Venezuela, es el Tribunal Supremo, como lo es en muchos países, en prácticamente todos los países. Y el tribunal toma una decisión y esa decisión que toma el tribunal tiene que ser acatada por la Asamblea Nacional. Por eso que está en desacato. Sus declaraciones me obligan a hacer una repregunta. Usted ha establecido que en cualquier país del mundo, cuando pasa esto dentro de la Asamblea, que se desconoce lo que dice el tribunal, pues la Asamblea pasa a estar en desacato, es lo que usted ha establecido. Además ha dicho que en cualquier país del mundo, cuando se dice que están en un proceso unos diputados, los diputados no pueden entrar. Pero también en cualquier país del mundo, cuando un poder como el Consejo Nacional Electoral o cuando el presidente de la República dice que se van a volver a celebrar elecciones en Amazonas para elegir a los diputados, estas elecciones deben celebrarse. En Venezuela no ha pasado. ¿Por qué nunca se celebraron estas reelecciones? Porque precisamente, fíjese usted, la decisión que toma la Asamblea sobre estos 3 diputados impide, desde el punto de vista jurídico, porque ahora el que está en desacato es la directiva. ¿Qué sucede? Que se elige una nueva directiva en una situación irregular. Se elige una nueva directiva que no puede ser reconocida
por el Parlamento. Una nueva directiva, que fue la directiva del señor Julio Borges, después vino la directiva del señor Barbosa y después la directiva del actual señor que se dice autoproclamado presidente. Ahora, bueno, ¿cuál es el resultado político de eso? Más allá de lo jurídico. ¿No? El resultado político es que hay unas fuerzas políticas de unos partidos que hoy ocupan la directiva de la Asamblea que en este país están proponiendo sanciones económicas, están proponiendo guerra civil y están proponiendo intervención del país. Pero en el momento en que no celebran elecciones por una decisión de la directiva de la Asamblea Nacional, entonces están reconociendo la decisión de están reconociendo a la Asamblea Nacional en sí. Claro, porque, está fuera del reglamento, incluso de la propia Asamblea Nacional. Hay que ver hasta dónde están desacatos. No, claro, pero es que el reglamento es muy claro. Es decir, dígale a cualquier parlamentario, mire, siente aquí a cualquier parlamentario y dígale si eso es posible, de que haya unos diputados que no fueron electos o que hay una irregularidad en su elección y pueden votar en esa asamblea. Claro. Y eso es absurdo. Es válida la irregularidad de estos diputados de Amazonas, pero no es válida la acusación de irregularidad del 20 de mayo del año 2018. Bueno, porque el 20 de mayo yo quisiera que usted me pusiera aquí sobre la mesa quién dijo que hay una irregularidad. Bien. Y que además quién fue a los tribunales y quién fue a la fiscalía a plantear venezolanos, igualito que Exacto. los que dijeron que la irregularidad de los diputados de Amazonas. ¿Pero dónde está? Son venezolanos igual. ¿Pero dónde está? El señor Henry Falcón, que participó en las elecciones. Ajá. Desconoció las elecciones. Ajá, desconoció las elecciones. Es venezolano. Y dijo, no reconozco las elecciones, no las reconozco. Acaba de participar en el mismo proceso electoral por una posición que uno puede entender, una posición política, perfectamente. Hay un compromiso con la audiencia. Ahora, no me diga que una posición política es a beneficio de una de las partes. No, las decisiones jurídicas tienen que ser en beneficio de todas las partes y tienen que tomar una decisión jurídica, porque así funcionan todos los tribunales. Bueno, o hay tribunales por una cosa y tribunales para otra. Vamos al compromiso con la audiencia a través de las redes sociales, @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Ya Daniela Salas está lista para la lectura de los tweets. Así es, Jalín, tenemos la participación de la audiencia, siempre con respeto a nuestro invitado. Tenemos el primer comentario de Aníbal J. Gómez, dice, ¿qué diferencia hay en el informe de la ONU donde reconoce que Venezuela superó el analfabetismo y el de Bachelet? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el informe de Bachelet, cuando usted revisa cuál es la fuente en 90 casos son medios de comunicación internacionales que se han dedicado durante los últimos años a crear las condiciones para la destrucción de nuestro país y la invasión militar a nuestro país. Tenemos también a Reinaldo Armas P. Dice lo siguiente, ¿cómo es que bloquean el dinero para medicinas y alimentos y no para compra de armas, uniformes militares o para gastarse en el Foro de Sao Paulo? Las decisiones sobre las compras de medicina y sobre las compras de todos los insumos las toma el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Y además de eso va desarrollando el presupuesto con respecto a lo que el jefe de Estado y su Consejo de Ministros vaya decidiendo. Bien, vamos a seguir con el curso de la entrevista y sobre el Foro de Sao Paulo, me quedo con ese tema. El Foro de Sao Paulo está integrado por partidos de izquierda y hace algunos días yo le preguntaba también a una persona que es allegada al gobierno venezolano que cualquier declaración del Foro de Sao Paulo seguramente será aplaudida por el gobierno. ¿Es que acaso la opinión de los de izquierda solamente es importante para el gobierno o solo es importante para el gobierno lo que favorece al gobierno y no lo que critica al gobierno o lo que decide del gobierno? La lucha política es así. Es decir, la política tiene un sentido que es adversarial. Es decir, hay siempre dos posiciones, a veces incluso más, ¿no? Y siempre el debate político, que no tiene nada de malo, además, que haya debate político, se hace sobre la base que unas corrientes plantean una propuesta, un proyecto político y otras plantean otro. Eso es elemental en cualquier democracia. Pero en la democracia también es elemental escuchar a la contraparte y tomar en cuenta lo que la contraparte ¿Cómo no? dice. Los escuchamos tanto, fíjese porque es muy sencillo escuchar solo a los partidos de izquierda que te van a aplaudir tu gestión. Fíjese usted, los escuchamos tanto, que la propuesta indetenible del presidente Maduro ha sido diálogo, diálogo, diálogo.
y estamos desarrollando un diálogo con todas las fuerzas políticas, en Oslo, en Barbados, en Caracas, ¿no? Con todas las organizaciones. Y estamos precisamente en un proceso en este momento de llegar a acuerdos mucho más importantes de lo que la gente podría imaginarse en este momento. Yo le quiero hacer una pregunta, una vez más, volviendo al tema de Michelle Bachelet y el informe, que usted dice que es sesgado y que no toma en cuenta algunos episodios en donde la realidad de los venezolanos que son parte del gobierno se ha visto bastante afectada porque han quemado personas, usted insiste en esta realidad. Pero yo le pregunto, ¿es mentira entonces el informe de Michelle Bachelet? ¿Es mentira, por ejemplo, que acá se le haya disparado con perdigón a una persona joven, menor de edad, en la cara? ¿Es mentira que se hayan reprimido protestas? ¿Es mentira que un tanque atropelló a una persona, una tanqueta atropelló a una persona? ¿Es mentira que existían colectivos disparando en un ministerio de este país? ¿Es mentira que en cualquier manifestación siempre existen hechos de represión en el país? ¿Es mentira todo el informe de Michelle Bachelet? ¿Hay algo que rescatar del informe de Bachelet? Hay una sola cosa que decir del informe de Bachelet. La doctora de Bachelet, si quiere pasar a la historia como una persona que actuó de manera equilibrada y consciente en su cargo que actualmente ocupa en las Naciones Unidas, debe rectificar ese informe. Pero es que la historia no la escriben solamente los que no están de acuerdo con Bachelet. Ella puede pasar a la historia igual. Bueno, puede pasar a la historia como una persona que hizo un informe sesgado, que es parte de un plan para atacar a un país y para denigrar de los venezolanos. ¿No es válida la persona que dice que el informe de Bachelet es certero? No, el problema es el siguiente, Entonces, que las pruebas concretas de cada uno de los elementos y cada uno de los puntos que ella aporta no son pruebas válidas porque no tienen ningún fundamento. Que usted agarre a un periodiquito de Miami hecho por gente que evidentemente está trabajando en función que ni siquiera de periodismo, porque eso ni siquiera se puede llamar periodismo, saca cualquier información y eso es tomado en cuenta para un informe. Pero hay una oposición que usted reconoce que aplaude el informe de Bachelet y aplaude algunas otras acciones de la comunidad internacional. La oposición en Venezuela, ¿No es válido? La oposición en Venezuela tiene por costumbre y tiene una conducta de desarrollar un proceso político en Venezuela de parte de la oposición que no tiene viabilidad. Con razón están tan mal, por cierto, ¿no? Porque de mentira a mentira la gente se da cuenta. ¿Y el gobierno está bien? El gobierno está batallando por salir adelante. ¿Está bien? El gobierno está batallando por salir adelante y el gobierno hoy tiene una mayoría sólida en el país. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque quedó demostrado que la oposición, o una parte de la oposición, porque no podemos decir que toda la oposición, que una parte de la oposición sencillamente adoptó un camino equivocado. ¿Un gobierno con mayoría sólida se sienta a negociar? Por supuesto, bien. Todo gobierno democrático se sienta a negociar y se sienta a dialogar.